les saludamos a todos en el amor del Señor. Amén. Especialmente a los pastores acá, bueno, al cielo, que está en este lugar, y a todos ustedes les saludamos en el amor del Señor también. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos de poder estar aquí compartiendo las bendiciones del Señor, que para entender el Señor son gratas, son preciosas. Amén, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso pues estamos contentos. Me acompaña mi esposa y mis hijas. Gloria al Señor, y estamos pues para también seguir sirviendo a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Bien, anda nuestra hermana Elma. Amén, manito. Dios lo bendiga. Amén. Hermana Elma, la pastoreamos allá en Loba también. Señor. Aleluya. Bien, hermano, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ya que hay una labor que hay que realizar, ¿verdad? Ya el propósito el cual tienen ustedes. Gloria a Dios, que bueno, les felicito por eso. Porque hay que trabajar mientras el día dura, hermano. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor, tenga la bondad, vamos a ubicarnos Gloria a Dios. en el libro de los jueces. Gloria a Dios. Gloria al Señor, capítulo 4, libro de los jueces, el capítulo 4. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Y vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. El capítulo 4 del libro de los jueces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Leemos estos versículos. O leo para todos estos versículos de la palabra. Vamos a considerar también otros más en el capítulo 5, pero más adelante. Poderoso es nuestro Dios. Dice aquí el título de letras negrillas: Débora y Barak derrotan a Sísara. Aleluya. Leemos estos versículos. Lo hago para todos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset-Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Aleluya. La última parte dice: y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor nos siga bendiciendo y hablando a través de esta palabra. Padre, gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza. Gracias, Dios, por concedernos el privilegio, la bendición, Señor, de poder estar en tu casa, en tu presencia, con el propósito, Señor, de adorarte, de exaltarte, Dios. Pero aquí estamos, Dios mío, conscientes de nuestra gran necesidad, Dios mío, de tu palabra, de tu consejo, de tu presencia, Dios mío. Y pedimos, Dios, que tu palabra corra y sea glorificada, que reprendas toda obra de las tinieblas, que reprendas toda obra contraria, Señor, que no provenga de ti, Dios mío. Declaramos los cielos abiertos, los aires descontaminados, declaramos una abierta de libertad, Señor, de una manera especial y poderosa, y que esta palabra corra, fluya y sea glorificada, encuentre albergue, cabida en nuestros corazones. Gracias te damos, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, con gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema libres de la opresión. Libres de la opresión. Alabado sea el Señor. En este libro de los jueces encontramos 3 temas que nos hablan de apostasía, de opresión y clamor. 3 áreas que se dan
a lo largo de todo este libro de los jueces, sabemos que después de la muerte de Moisés, Dios encomendó a Josué. Después que muere Josué, se encargaron los ancianos que estaban allí. Después de los ancianos surgieron los jueces. Cada vez que el pueblo se corrompía, Dios levantaba un juez, y automáticamente, pues como se corrompía el pueblo, eran entregados en manos de los enemigos. Entonces ellos, al verse oprimidos, angustiados, entonces ellos clamaban al Señor. El Señor les enviaba un nuevo juez, los libertaba, se volvían al Señor, y después que ese juez moría, nuevamente volvían al descarrío espiritual. Pero es aquí, en medio de tantos jueces, vamos a mirar algo que les ocurrió a este pueblo de Israel en medio de una situación difícil. Se habla de la opresión. La Biblia dice que fueron oprimidos por casi 20 años. Aleluya. Dice que con crueldad, dice la palabra del Señor. Al hablar de opresión, la palabra opresión significa ejercer presión sobre una cosa para hacerle abandonar su posición. Oiga esto: ejercer presión sobre una cosa, eso es opresión. Ejercer presión sobre una cosa para hacerle salir de su posición. La palabra presión, sabemos que es un sinónimo de opresión, pero tiene un significado directo, que es acción y efecto de apretar o comprimir. Aleluya. O sea, eso quiere decir, cuando hablamos de opresión, hablamos de presión, hablamos de presionar, hablamos de apretar, de comprimir. Alabado sea el Señor. Y que ejercer presión sobre, en este caso, sobre alguien, aleluya, para hacerle abandonar su posición. Ese ha sido y es el propósito del enemigo, amado hermano. Presionar al pueblo de Dios, presionar la obra de Dios, para que la obra del Señor salga o pierda la posición que Dios le ha dado. Dios nos ha dado una posición espiritual, una posición aquí en esta tierra, aleluya. ¿Para qué? Para hacer su obra, para que Dios mostrar su gloria a través de nosotros. Pero el enemigo, a través de las presiones, muchas presiones, tienden, aleluya, a muchos a sacarlo, a quitarlo de la posición donde Dios lo ha puesto, donde Dios le ha encomendado. Alabado sea el Señor. Usted se ha dado cuenta que hoy en día hemos sentido una gran presión. Estamos en los últimos tiempos, en el último tiempo, y sabemos que el enemigo se ha levantado con gran furia. Por lo tanto, ¿sabe una cosa? Por eso hay tanta presión en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el ambiente, amén, hermanos, aún en la familia, y tanto así, aleluya, que esa presión ha hecho estragos en mucha gente, en muchos creyentes, en muchos ministros, en mucha gente, gloria al Señor, que lo ha hecho cambiar de doctrina, lo ha hecho hasta irse de la iglesia, lo ha hecho alejarse, amén, hermanos, aleluya. Ha hecho que de pronto salga de donde Dios lo ha puesto para servir a Dios, para trabajar en la obra de Dios, para meter el hombre en la obra de Dios, porque la presión es bastante, porque la presión lo ha alejado de la obra del Señor, la presión lo ha alejado del pueblo de Dios, la presión lo ha alejado de los principios de la obra del Señor, amén. Ya no canta como cantaba antes, ya no adora como adoraba antes, ya no sirve la obra de Dios como antes, ya no evangeliza como antes, ya no predica como antes, ya no hace la obra de Dios como lo hacía antes. ¿Sabe por qué? Porque hay una presión, aleluya. Pero en esta mañana el Señor nos ha dicho que Él quiere hacernos libres de esa presión, aleluya, por su palabra poderosa. A su nombre, gloria. Gloria al Señor para siempre. Mire, la presión es tan tremenda que ha llevado a muchos a tomar decisiones equivocadas.
¿Cuántas personas han tomado decisiones equivocadas por una presión? Incluso vemos una presión, la presión económica. Uy, yo no sé qué hacer. Me voy de aquí de Magangué, me voy para Venezuela, me voy para Bogotá, me voy para Barranquilla, voy a trabajar, voy a irme, voy a dejar esto tirado, voy a dejar esto ahí, porque me siento presionado, las deudas, una cosa y la otra, la enfermedad, yo no sé qué hacer. Y muchos no entienden que es una presión del enemigo para que usted se vaya de la obra de Dios, para que usted abandone el cargo que Dios le ha dado, para que usted no siga sirviendo en la obra de Dios, para que usted no meta el hombro, aleluya, en la obra del Señor, aleluya. Amén, hermanos. ¿Y cuántos han caído, han cedido a esa presión? Muchos se han dejado llevar por esa presión, aleluya. Mire, tanto así, por eso, y quiero traer a colación ahora, yo mientras leía esto, yo venía a mi mente, ¿por qué se inventó la olla a presión? ¿Para qué sirve una olla a presión? Para ablandar la qué? Cuando está dura. Puede estar muy dura, pero dice, no, hay que ponerla en la olla a presión. Porque la presión la ablanda. Bueno, eso es lo que quiere hacer el enemigo, meternos en una olla a presión. Para ablandar la fe. Para ablandar esa confianza en el Señor. Aleluya. Pero estamos en victoria, ¿ven, hermano? Estamos en victoria, su nombre es gloria para siempre. Estamos en victoria. Entonces, eso es. Y es ahí donde tenemos que meditar. ¿Qué presión siente usted en el ambiente? ¿Qué presión? A veces presiona al enemigo con tentaciones del sexo opuesto, con tentaciones de negocios que no le agradan a Dios, con ofertas, y tanto es la presión para que usted ceda. Pero el Señor quiere hacernos libres de esa presión, libre. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted se sienta presionado por el enemigo, cuando usted se sienta presionado por el enemigo, cuando se sienta que siente una presión allí, gloria a Dios, usted tiene que clamar al Señor, pedir misericordia, venir al templo, venir a postrarnos ante su presencia, aleluya, pedir misericordia, que el Señor nos saque de esa situación difícil. Mucha gente se sintieron, en la Biblia encontramos mucha gente que se sintieron presionados. Por ejemplo, vemos el caso de Sansón, aleluya, dice que Dalila lo presionó, sigue presionándole a tal punto que su alma se angustió dentro de él, pero él no salió de allí, sino que se quedó bajo la presión. Ahora hay que salir de esa presión, aleluya. ¿Cómo salimos de la presión? Buscando al Señor. Les felicito porque usted ha venido en esta mañana a la escuela dominical, porque aquí, hermano, Dios nos hace libre de cualquier presión que usted siente en el ambiente, siente en su hogar, siente en su familia, aleluya. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Cristo vive. Pero dice la palabra de Dios, después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán. Mire esto, el cual reinó en Azor, aleluya, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. El nombre Sísara en el hebreo significa orden de batalla. Esa expresión, ese nombre Sísara significa orden de batalla. El capitán que tenía el rey Javín, aleluya, se llamaba Sísara. Repito, significa orden de batalla. El enemigo siempre va a estar en orden de batalla. El enemigo siempre va a estar o está ahí para atacar al pueblo de Dios, para presionar al pueblo de Dios. Por eso usted y yo debemos mantenernos a la expectativa. Por eso usted y yo debemos mantenernos alerta, vigilantes. Porque en cualquier momento el enemigo ataca. Amén.
Por eso es importante, porque es que el enemigo siempre va a estar en orden de batalla. Tiene una orden. Los demonios tienen órdenes. Los principados, las potestades tienen órdenes de exterminar la obra de Dios, de exterminarlo a usted, de exterminarme a mí, de quitarlo a usted de aquí, de este lugar. Esa es la orden que ellos tienen. Eso es lo que ellos desean, los demonios. Mire, ¿qué no hicieron hoy los demonios para que usted no viniera aquí a la casa de Dios? ¿Qué no hicieron los demonios esta mañana, anoche, para enfermarte, para que te sintieras mal, para que te sientas presionado, para que te sientas mal, aleluya, y de esa manera usted no pudiera venir hoy a la escuela dominical, aleluya, porque esa es la orden que tienen los demonios, esa es la orden que ellos tienen para desanimarlo a usted, para angustiarlo a usted, para que usted caiga de la gracia del Señor, aleluya. Por eso nosotros tenemos que estar a la expectativa, hermano, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar bien, hermano, orando en todo tiempo, clamando al Señor, amén, aleluya, orando. Ahí si usted va en su moto o va de pronto en el trabajo, está allá, clave allí mentalmente, manténgase recitando la palabra de Dios, manténgase cantando alabanza, mantenga su mente ocupada en la obra del Señor, en las cosas de Dios. ¿Por qué? Para que el enemigo no encuentre una cabida, no encuentre una hendedura, no encuentre nada por donde meterse, porque Él está en orden de batalla, Él está en orden, aleluya, tiene una orden de exterminarla a usted, pero con nosotros está el poderoso de Israel, hermano, con usted está el Señor, conmigo está el Señor, aleluya, y el que está con nosotros es más poderoso que ellos. Alabado sea el Señor. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. El capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba, mire la expresión, habitaba, o sea, tenía un lugar exclusivo, tenía un lugar predilecto. ¿Dónde? En Anoset Goim, es una palabra compuesta. Anoset Goim es una palabra hebrea también, que significa fabricación u obra de los paganos. Significa eso. Anoset Goim, fabricación de los paganos. Azor, más arriba usted encuentra la palabra Azor, que significa castillo cercado. Eso era prácticamente como, ya usted vio como una base militar. Ahí en Anoset Goim, fabricación u obra de los paganos. Fabricación, donde se fabrica, en otras palabras, donde ellos planean el ataque. Ahí permanecía Císara, en Anoset Goim, donde él ahí se reunía con sus secuaces, se reunía con sus consejeros, con su guardia, con los que estaban a su mando, aleluya. ¿Para qué? Para planear cómo destruir el pueblo de Dios. Ellos, hermano, como en una ocasión compartíamos aquí, aleluya, ellos se reúnen para planear desanimarlo a usted, para planear destruirlo a usted. Pero usted y yo también estamos aquí reunidos, hermano, para que Dios nos hable, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos ministre, para que Dios nos alerte. Amén. Estamos aquí reunidos, no porque somos religiosos, no porque no tenemos nada que hacer en la casa. Yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, aleluya, pero usted está aquí porque es necesario estar aquí, aleluya, para oír el consejo de Dios, para adorar al Señor, a su nombre, gloria. Dice la palabra de Dios que él habitaba en Anoset Goim, donde había una fabricación, donde se fabricaban las ideas, donde se fabricaban los planes, donde se fabricaban las obras para hacer mal al pueblo de Dios. Hermano, no ignore que el enemigo se reúne para destruir su casa, para destruir su hogar, para destruir sus hijos, para destruir su familia, para destruir el pueblo de Dios, para meter desánimo en la iglesia, para que usted no adore, para que usted no alabe, para que usted no glorifique a Dios, para que usted no evangelice, para que usted no colabore en la obra del Dios de la gloria, amén, hermanos, sino que para que usted esté desanimado. Por eso a veces dice, pero ¿por qué? Me siento como una pesadez,
con un desánimo, me siento con una situación difícil, aleluya, es porque hay una fabricación, hermano. Pero mientras ellos están allá reunidos, nosotros también nos reunimos a orar, a vigilar, a ayunar, a glorificar a Dios, a cantarle al Señor, a buscar la fuerza de Dios, a buscar la misericordia de Dios. Al Señor gloria. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora, mire la situación que ellos vivían aquí. ¿Por qué clamaron al Señor? Porque dice la palabra. Aleluya. Porque aquel tenía 900 carros errados. Tenían 900 carros errados. Estos eran carros de madera alados por caballos. ¿Y qué hacían con esa madera? Cogían el hierro y lo derretían, lo fundían y lo vaciaban sobre las carrocerías, sobre aquellos artefactos, y quedaban recubiertos de hierro. Por eso eran errados, recubiertos de hierro, que en ese entonces eran como carros blindados, eran armas sofisticadas en ese entonces. Hermanos, era terrible. Además, las ruedas que ellos les hacían, le colocaban lanzas y espadas afiladas, a tal punto que el que pasaba al lado el que lo tropezaba, lo partía en pedazos. Eran crueles. Gloria al Señor. Por eso usted encuentra que más adelante Barak lleva al ejército hacia las montañas, porque ya en las montañas no podían llevar los carros. Eran 900 carros de hierro, hermanos. Prácticamente por dentro madera, pero por fuera estaban recubiertos de hierro. Eran armas sofisticadas. Es que el enemigo no va a venir a atacarlo a usted con cualquier caramelito, no. Él viene con lo más fuerte que tenga. Él no viene a usted con un peluchito, con una cosa. No. Él viene con la estrategia más grande que pueda. Señor lo reprenda. Él viene con la astucia. Por eso Él no escogió en el huerto del Edén, no escogió al mico, al asno, no, escogió a la serpiente. ¿Por qué escogió a la serpiente? Porque era la más astuta de todos los animales que estaban en el huerto. Era astuta. Entonces, Él viene con astucia. Él viene con todas las fuerzas para destruirlo a usted, su ministerio, destruir lo que Dios le ha dado. Aleluya, esas cosas lindas que Dios le ha dado a usted para el engrandecimiento de la obra del Señor. Aleluya. Por eso eran carros recubiertos, y no eran 1, 2 y 3, eran 900 carros, hermano. Imagínense. Era un ejército poderoso en ese entonces. Alabado sea el Señor. Ellos clamaron al Señor porque dice la palabra de Dios, tenía 900 carros cerrados, y mira la expresión, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Había oprimido con crueldad. La expresión, la palabra crueldad significa inhumanidad, impiedad. Sí, Señor. Pero también tiene un significado tremendo, y es que es alguien, o el cruel, es alguien que se deleita en hacer mal a un ser viviente y se alegra de los padecimientos ajenos. Eso es alguien cruel. Eso, o sea, ellos cuando oprimían a alguien o un pueblo, no solamente los castigaban, porque aquí dice, los oprimían con crueldad.
se burlaban de ellos. ¿Recuerdan cuando cogieron a Sansón? Le sacaron los ojos y dice, ahora tráigalo para que nos divierta, y lo trajeron y lo pusieron como un títere, como un juguete para los filisteos. Se burlaban. Eso es lo que el enemigo hace, burlarse de la gente. Amén. Burlarse. Amén. O sea, avergonzar a la gente, avergonzar a la humanidad, avergonzar al mundo. Por eso yo les felicito que van a hacer la labor, la obra misionera, evangelística, aleluya, porque hay gente que se siente avergonzada, hay gente que se siente mal, aleluya, pero hay un libertador, hay un sanador, hay un restaurador, hay alguien que hace las cosas nuevas, hay alguien que cambia las cosas. Aun cuando aparentemente no haya esperanza, aleluya. Dice que había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Hermanos, habían sido oprimidos con crueldad. El enemigo es cruel. Por eso no podemos caer en manos del enemigo, porque el enemigo ataca sin misericordia, destruye sin misericordia. Y él va a devorar por completo una vida, un alma, un ministerio, un talento, una capacidad. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero que miremos un versículo. El capítulo 5, ahí mismo en el libro de los jueces, en el capítulo 5, el versículo 7. Vamos a ver aquí unas cosas. Y vamos a ver dos aspectos que suceden en medio de la opresión, lo que produce la opresión. Y después vamos a mirar dos también después de la opresión, después que se es libre de la opresión. Lo primero que encontramos aquí en el versículo 7 del capítulo 5 de Jueces, lo que produce la opresión es esto. Dice primero, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Aleluya. Mire la expresión. Las aldeas quedaron abandonadas. Este capítulo 5 es un cántico, es un recuento del antes y el después de esa opresión. Lo primero que produce la opresión o la presión del enemigo es esto, hermanos. Produce abandono. Abandono. Eso produce abandono. Alabado sea el Señor. Dice que las aldeas quedaron abandonadas en Israel. ¿Por qué quedaron abandonadas? Porque la opresión produjo que todos esos pueblos y familias que estaban allí se fueran, dejaran sus cosas, dejaran su casa, dejaran su familia, dejaran su tierra, su territorio y se fueran. Hermanos, produce abandono. Eso es lo que pasa cuando hay una opresión terrible. Produce abandono. Usted ve que cuántos han abandonado su posición, cuántos han abandonado la obra de Dios, han abandonado, hermano, lo que Dios le ha dado, han abandonado las promesas del Señor. No, Dios ya no me contesta, Dios no sé qué ha pasado. Esto que Dios me prometió hace años, hace tiempo, aleluya. Esa esperanza ya yo la abandono. Esa esperanza ya no existe, aleluya. Ya perdí la esperanza de recibir aquello. Ya perdí la esperanza de ver a mi familia convertida, de ver a mi esposo convertido, de ver a mi esposa convertida, a mis hijos. Al contrario, entre más pasa el tiempo, más se ven peores, se ven en una situación terrible. Entonces abandonan por la presión, que pareciera que no hay respuesta, que pareciera que ya no hay nada que hacer. Gloria al Señor para siempre, sin saber, hermanos, que aunque usted no vea nada en el mundo natural, que aunque sus ojos vean lo mismo y hasta peor las cosas, en el mundo espiritual pasa algo diferente. En el mundo espiritual Dios está rompiendo las cadenas, Dios está rompiendo las ataduras, Dios está haciendo milagros. Aleluya, su nombre gloria. Porque
día te dijo que te usaría, que te utilizaría aquel talento, aquel ministerio. No lo abandones, no lo tires a un lado, no lo eches por la borda, no, aleluya. Antes, por el contrario, vamos a levantarnos, vamos a meditarnos, vamos, aleluya, a hacer algo, hermano, aleluya, para levantarnos y así poder ejercer lo que Dios nos ha dicho que iba a poner en nuestras vidas. A su nombre, gloria, aleluya. Las aldeas quedaron abandonadas. Eso produce la opresión, abandono. ¿Qué has abandonado? La pregunta en esta mañana. ¿Qué has abandonado? ¿Has abandonado ese tiempo de oración por la madrugada? ¿Has abandonado ese tiempo de clamor en el día? ¿Has abandonado esa lectura de la palabra? ¿Has abandonado, aleluya, esa tarea que tenías de ir al hospital, a la clínica, a visitar a los enfermos? Alabado el Señor para siempre. Has abandonado esa tarea que Dios puso en tu corazón de ir a visitar al que está enfermo en la casa, al que no solamente es tarea del pastor, de la pastora, no. Esto nos toca a todos nosotros, hermano, aleluya. Amén, pero ¿será que has abandonado eso? ¿Has abandonado el colaborar? ¿Has abandonado que cuando tú veas que una bombilla se daña y antes tú la comprabas, no hay necesidad de pedir, sino que hay que yo la compro, yo le gano la bendición? ¿Has abandonado eso? Aleluya. ¿Has abandonado, aleluya, ese deseo de venir a hacer el trabajo aquí en el templo, el aseo del templo? Gloria al Señor para siempre. ¿Has abandonado ese deseo de colaborar con la ofrenda misionera, con repartir las revistas del patio evangelístico y tantas cosas lindas? ¿Has abandonado eso? Es porque hay presión en tu vida. Si has abandonado algo, hoy Dios te hace libre de la opresión. Hoy Dios tiene que romper esas cadenas. Usted tiene que sacudirse, hermano, aleluya. Usted tiene que despertar, tiene que haber un despertar en su vida espiritual, aleluya, y entonces poder seguir haciendo y antes más lo que hacías en pro de la obra del Señor. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían quedado las aldeas. Esa aldea puede representar todo lo que hemos estado mencionando: un talento, un don, algo especial que Dios te ha dado, algo especial que Dios ha puesto, gloria al Señor, para hacer en la obra del Señor, en la obra de Dios. ¿Qué has abandonado? ¿Por qué lo has abandonado? Hoy hay que recuperarlo, hermano. Hay que volver a la aldea. Hay que volver a retomar la aldea. Hay que volver allí, hermano. Aleluya. Ya la opresión se ha ido. Ya no hay opresión. Ya la opresión se ha ido. Amén. Pero miren que otra cosa que sucede cuando hay opresión. Dice, habían decaído. No solamente produce abandono, sino produce decaimiento. Decaimiento. Eso ocurrió en medio de la opresión. Decaimiento. Porque no podemos ignorar ni tampoco podemos sacar de que los momentos difíciles tienden a agobiarnos, porque somos humanos, ¿verdad? Y los momentos difíciles, pero es ahí donde tenemos que levantar nuestra mirada al cielo, hermano, y seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Habían decaído. O sea, cuando dice que habían decaído, vemos que la misma opresión, yo he visto a veces hermanos que no están en su ambiente, que están en la iglesia, así todo, y vienen al culto, y vienen y están allí, y a pesar de todo están ahí, pero uno no les ve el mismo ambiente, no les ve esa misma chispa espiritual, ese mismo fervor espiritual, ese mismo verdor, sino que se ve como un decaimiento. Dice, algo tiene el hermano, algo tiene la hermana, algo tiene ese joven, tiene que estar pasando por algún momento, porque hay un decaimiento. Y entonces el enemigo dice, está decaído, por eso no alaba a Dios como Él lo hace, porque está decaído. Por eso cuando lo solicitan para hacer algo, dicen que no, que lo dejen pasar, dicen que no,
que después, no, hermano, o sea, está dejando pasar el tiempo. Gloria al Señor. Y hay un decaimiento. Y un decaimiento espiritual, hermano. Y no podemos estar con ese decaimiento espiritual. Porque Dios te necesita para hacer una gran obra. Dios te necesita para allá afuera hacer tantas cosas, hermano. Aleluya. Por eso no podemos estar decaídos. Gloria al Señor. Que aunque esté pasando por momentos difíciles, hay que levantar la frente. Hay que levantar la bandera, como dice Celema ahí. Gloria al Señor para siempre. Me llama la atención la tsunamita cuando su hijo se le muere y sale para donde está el profeta y llega donde está el profeta y aquel profeta le dice a su criado, pregúntale qué pasa, cómo están por allá. Y cuando le pregunta a la tsunamita le dijeron, ¿cómo está todo por allá? Y ella lo que le responde es, bien. Le dijo, bien, las cosas están bien. Y tenía un hijo muerto en la casa. Su único hijo estaba muerto, tirado ahí en una cama, muerto. Y la respuesta que ella hace es, las cosas están bien. Alabado sea Dios. A pesar de que tenía una situación de calamidad, no le cayó. ¡Aleluya! En medio de la situación difícil que vivió Daniel lo tiraron al pozo de los leones. Gloria al Señor. No le cayó. Y cuando fue el rey Darío al día siguiente a preguntar para que respondiera por lo menos un pedacito de Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y responde Daniel con la misma voz de siempre. Dios envió su ángel en medio del pozo de los leones y me libró. Aleluya. Hermano, mire, Sadrach, Mesach y Abednego lo pusieron delante del horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, aleluya, si tú al sonido de la flauta, de la zampoña, del tamboril, de estas cosas, si no te arrodillas ante mi estatua, te echaremos allí al horno de fuego que se va a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Aleluya. Entonces dijo Sadrach, Mesach y Abednego, no hace falta que nos toques este asunto, porque el Dios a quien servimos nos librará de tu mano y del horno de fuego, rey, y si no nos libra, tampoco te adoraremos. Por nosotros. Ellos no se dejaron presionar por leones. Hay leones que quieren presionarte. Hay el horno de fuego de las pruebas que quieren presionar. Pero eso no hizo que ellos decayeran, hicieron decaer su semblante. No decayeron en la fe, no decayeron en la confianza. No decaiga tu fe. No decaiga, aleluya, tu vida espiritual, no. Que no decaiga, que aunque todos te dejen, que aunque tu familia te ponga problemas, que aunque se levanten contra ti, que aunque el enemigo te levante calumnia, que aunque venga la oposición como quiera venir, que no decaiga su vida, hermano. Mantenga separado la brecha, mantente firme, manténgase. Que Dios te respaldará, que Dios. Hermano, me llama la atención que cuando Sadrach, Mesach y Abednego cayeron al horno, cayeron a ese horno de fuego, gloria al Señor, dicen que después se asomaron y vieron que ya no eran 3 sino 4, eran 4. Por eso el Señor es representado en el libro de Daniel como el cuarto hombre, es representado, aleluya, en el libro de Daniel. Gloria a nuestro Dios. Ahí estaba, y no estaban ahí asustados, dice
que se paseaban en medio del fuego, hermano, se paseaban en medio de las pruebas, pero no decayeron, nunca decayeron en la fe. Dice que las aldeas habían decaído, gloria al Señor, habían decaído, pero mira que aquí hay algo tremendo. Y vemos el caso de una mujer, de Débora, que dice: hasta que yo, Débora, me levanté. Hermano, a veces hay opresiones, sentimos que la opresión está en nuestra casa, en nuestros hijos, en la finanza, en la salud, en el ministerio, en los talentos, en las cosas lindas que Él nos ha dado. Y vemos que hay una presión tremenda y estamos como si no estuviera pasando nada, como que si las cosas estuvieran marchando bien, tranquilos. No, esto tiene que pasar, y esto y lo otro. Pero hermano, aquí hubo alguien que dijo: esta presión hasta hoy está aquí. Aquí alguien que tomó una decisión, hermano, y dice: hasta que yo, Débora, me levanté. Hay que levantarse, hermano, de la pesadez, hay que levantarse de la frialdad espiritual, hay que levantarse de la pereza, gloria al Señor. Hay que dejar esa dormidera, hay que dejar ese desánimo, hay que dejar esa pereza espiritual, hay que levantarse, hermano, hay que dejar ese conformismo. No, es que yo no sé, Dios me hizo para que sufriera. ¿Quién le dijo a usted eso? Él nos hizo para la alabanza de su gloria. Él nos hizo para bendecirnos, hermano, aleluya. Tenemos que pasar por pruebas y dificultades, eso hace parte de la... Sí, pero de todo el tiempo no, hermano, gloria al Señor, para siempre. Pero aquí dice que ella se levantó. Hay que levantarse. Yo no sé si usted ya tiene que levantarse, hermano, pero mire, ya eso fue cuando se fue la opresión. Ahora mire lo que pasa después de la opresión. Ya estoy terminando, no se preocupe. Aleluya. Poderoso nuestro Dios. El versículo 15 de ese mismo capítulo, el último versículo. Alabado sea el Señor. El último versículo. La última frase de ese versículo. Dice: aleluya. Hubo grandes resoluciones del corazón. Hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, después de cuando ya somos libres de la opresión, entonces hay resolución del corazón. ¿Qué es resolución? La palabra resolución significa libertad. Tiene muchas significados, pero en la que respecta a lo que estamos enseñando en esta mañana, nos habla de libertad, de confianza. Amén. De denuedo, de franqueza. Aleluya. Amén. Por eso usted ve que hay cosas que dicen resolución tal. Se está hablando de que tiene vía libre, de que es legal. Gloria a Dios. Entonces, también significa la palabra resolución tomar, oiga la expresión, tomar una decisión fija y decisiva. Eso es resolución. Y aquí, después que se va la opresión, hay resoluciones del corazón, aleluya. Tomamos decisiones positivas. No tomamos cualquier decisión, pero vamos a hacer algo. Si no me mira, hermano, a veces, como decía al principio, la opresión a veces nos hace tomar decisiones equivocadas. Nos hace tomar cualquier decisión, salga por donde salga, pase lo que pase, piense lo que piense el otro. Pero cuando hay resolución del corazón, tomamos decisiones fijas y firmes. Amén. Tomamos decisiones decisivas. Amén. Usted tiene que tomar una decisión y tiene que ser decisiva, tiene que ser fija.
que no usted va a tomar hoy una decisión y mañana va a tomar otra. No, tiene una decisión fija. Amén. A Juan Hus, aquel mártir, Juan Hus, aleluya, en la plaza de Praga, después de tanto enseñar, porque él era un monje y se volvió al cristianismo, y después que enseñó el evangelio y enseñó, ya estaba en una edad avanzada, lo acusaron de hereje y lo cogieron y lo amarraron. Después que lo encarcelaron un poco de días, lo amarraron en la plaza de Praga, pusieron leña debajo de él y una estaca, lo pusieron en la estaca y le dijeron a Juan Hus: Juan, si usted niega a Cristo, la fe, lo que usted les ha enseñado a todos estas personas que están aquí viéndolo, y los que están lejos, los soltaremos y nos olvidaremos de su herejía. Y dijo Juan Hus con voz alta y firme: lo que un día yo les enseñé con mis palabras, hoy lo sellaré con mi sangre. Aleluya. Juan Hus le echaron candela, y cuando él tomó una decisión fija, firme, decisiva, y en vez de ponerse a llorar y a gritar y a decir: ¿dónde está tu Dios que tanto que prediqué? Lo que cuando ardía la candela y consumía, aleluya, su carne, cuentan los que estaban y cuenta el testimonio que él se puso a cantar al Señor con una dulzura y una tranquilidad, y cuentan que, dice el testimonio, seguramente que el Dios de la gloria no permitió que sintiera, aleluya, a pesar de que se consumía en su carne, ninguna clase de dolor en medio de la candela, de la llama que surgía, gloria al Señor, en medio de él, en su entorno. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque había una resolución en su corazón. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, hermano, una decisión de seguir a Cristo, una decisión de avanzar, una decisión, hermano, de ser fiel a Dios por encima de cualquier circunstancia. Pero no solamente habían resoluciones. Versículo 16, después de la opresión, versículo 16 dice: hubo grandes propósitos del corazón. Hubo grandes propósitos del corazón. Alabado sea el Señor. Hubo grandes propósitos del corazón. Cuando se va la opresión, hay propósitos, hay metas, hay intención de hacer algo. Amén. Hay proyección, hay visión, hay anhelo, hay metas, hay proyectos. Cuando se va la opresión, uno se sacude, uno dice: pero yo no estoy aquí, yo no me he traído aquí solamente para estar aquí y ya. No, aleluya, yo estoy aquí por algo. Dios me ha traído, me ha salvado en este tiempo por algo, como le dijo Mardoqueo a Esther, cuando Amán dio la orden de exterminar a todos de exterminar a todos los judíos. Le dijo: no piense que escaparías como cualquier otro judío aquí en la casa real. Y le dijo: y tú no sabes si para esta hora Dios te ha traído al reino. En otras palabras, trayéndolo aquí a nuestros días, usted no sabe si para estos días, para este tiempo, Dios ha permitido que usted conociera el Evangelio, que usted conociera a Cristo, que usted conociera la palabra de Dios. Aleluya. Pero hay propósito, hermano. A veces cuando no hay de pronto esa libertad, no tiene libertad para soñar, no tiene libertad para hacer nada, aleluya, porque está presionado. La presión lo tiene hacia abajo, acongojado, afligido por las deudas, por la enfermedad, por los problemas en el hogar, por los problemas en la familia, aleluya. Pero cuando somos libres de
de esa opresión, cuando usted es libre de esa opresión, aleluya, usted respira con libertad, usted alaba con libertad, usted vive con libertad, usted duerme con libertad, usted se goza, hermano, aleluya. Se siente la paz interna. Repito, hay resoluciones, hay propósitos, hay anhelos, hay deseos de hacer algo, hay deseo de avanzar, hay deseo, hermanos. Pero hay que levantarse como lo hizo Débora. Hay que levantarse, hermano. Usted tiene que levantarse de esa frialdad, tiene que levantarse de esa monotonía, de esa rutina. Tiene que levantarse, aleluya. Tiene que levantarse de esa situación. Usted vivió una situación difícil, oiga, eso pasó. Levántese hoy, aleluya. Ya eso pasó, eso quedó en el pasado. Levántate hoy. Póngase el pie, tenga la bondad en esta mañana. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, te damos en este día. He predicado tu palabra como la has puesto en mi vida, en mi corazón. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es preciosa. Levanta tu manito, hermano. Habla con Dios. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Hay algo que me oprime. Yo no sé si es algo de tu pasado. No sé si es algo, no sé si es un golpe que recibiste. Aleluya, pero aquí está el Señor que nos hace libre, aquí está el libertador, aquí está el que te liberta, aquí está el que sana tu vida, tu corazón, tu alma. Aquí está el Señor. Oh, aquí está su presencia, hermano. Su presencia está aquí. Su presencia maravillosa está aquí. Que está su gloria, su gloria. Débora se levantó. Hoy no es Débora, hoy somos nosotros. Shabbat sea. Si deseas pasar aquí adelante, puedes hacerlo. Si deseas venir y decir, Señor, quita esta opresión en mi vida. Si de pronto has sentido que ha decaído un poco, que de pronto hay áreas que han decaído en usted, de pronto hay áreas que han decaído en su vida espiritual, bueno, usted me puede decir, Señor, ayúdame. He venido para que hagas algo en mi vida. He venido para que rompa las cadenas de opresión. Dijo el salmista, ¿acaso andaré enlutado por la opresión del enemigo? Aleluya. Se va la opresión. Se va la opresión. Hay libertad. El pueblo de Dios tiene que vivir en libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Levante su mano allí. Shaba la bacanda, la vasaya. Shaba la bacana, seiki mirayas. Shaba kanda, la vasiri vikaya. Riva sanda, la vakiti vikaya. Lo que Dios te ha dado. Shaba seiki. Oh, renueva ahora, espíritu. Fluye con poder. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en esta hora. Hay libertad.
¡Oh, gloria a Dios! Toda opresión se va ahora mismo por la palabra. En el nombre de Jesús. Oh, por el poder de la palabra. Viva Saya Balabasei. Presencia de Dios. Presencia de Dios.